Y el cuarto requisito que ya estaba en el código anterior era la convivencia del hijo con el progenitor. La convivencia que, como dice Morello, es compartir las circunstancias más importantes de la vida del menor, no necesariamente una permanencia absoluta bajo el mismo techo, pero que ahora vamos a ver el código, no lo exime al padre cuando cesa esa convivencia por motivos injustificados, por ejemplo, porque lo abandona o lo expulsa de su casa. Este es otro tema que reclamaba la doctrina, que se plasme de modo expreso, porque como dice Salas, nadie puede alegar el incumplimiento de un deber para eximirse de responsabilidad. O sea, si el padre abandona, si el padre expulsa a su hijo, no puede después alegar esa situación injustificada para no responder por un daño que ese menor cause, ¿no? Acá es donde viene el gran cambio, en el artículo 1755. Yo les resalté con otra tipología para que adviertan las diferencias. La primera frase es contundente. La responsabilidad de los padres es objetiva. Cambió totalmente el sistema de culpa que teníamos antes. Y cesa, acá prestemos atención en este tema, si el hijo menor es puesto bajo la vigilancia de otra persona en forma permanente o transitoria. Lo transitorio es un cambio también, que ha generado algunas críticas. Ya aparecieron las primeras voces sobre este tema que se oponen a que el padre se pueda liberar colocando a su hijo de manera transitoria bajo la vigilancia de otra persona, ¿no? Esto, insisto, no estaba en el código anterior. Solo se eximía en el 1115 si lo colocaba de modo permanente, no transitorio. Incluso la doctrina trabajaba si permanente era igual a continuo, y decían puede ser permanente y no continuo, es decir, de lunes a viernes ya era permanente, aunque el sábado y domingo estuviera con los padres, ahí sí se eximía, pero tenía que ser permanente. Ahora el código les permite de modo transitorio. Y no se liberan lo que yo les decía, cuando no convive el menor con los padres por un motivo que les es atribuible a los padres. Ahí subsiste la responsabilidad paterna, ¿no? El cierre de la norma tiene 3 casos donde los padres no responden. Y también la doctrina sostenía este tema y es coherente con otras normas del Código. Por ejemplo, cuando sus hijos realizan tareas inherentes al ejercicio de su profesión. Es decir, si el menor ya tiene un título habilitante, puede hacer ejercicio de su profesión y ahí los padres no responden. Lo mismo si realizan tareas subordinadas respecto de otra persona o por el incumplimiento de sus obligaciones contractualmente y en forma válidamente celebradas, ¿no? En ese caso, en esos 3 casos, los padres no responden. Que el Código establezca una responsabilidad objetiva es muy importante para determinar cómo se van a poder eximir los padres. Y ahí hay un listado que en realidad tiene eximentes y otras que no lo son. El punto de partida, reitero, y es lo que reclama toda la doctrina en este momento, y era el criterio del derecho comparado, era el criterio de la Corte de Casación francesa, es que la responsabilidad de los padres sea objetiva. Que ya no se puedan liberar demostrando que no tuvieron la culpa en un daño. Y que sea objetiva les permite liberarse por las 3 causales que ustedes conocen: el hecho de la víctima, el hecho de un tercero por el cual no deben responder y el caso fortuito o fuerza mayor que seguramente Silvia les debe haber explicado. La que aparece ahora es la puesta, cuando es puesto el menor bajo la vigilancia transitoria de otra persona. Acá, por ejemplo, yo les decía, hay algunas críticas porque, por ejemplo, el padre se podría liberar dejándolo al hijo con un amigo en forma transitoria y cuando el hijo comete un daño ahí, alega esta causal y se exime de responsabilidad. ¿Y por qué digo que
en algunas situaciones puede ser injusta y contradictoria con la misma norma, porque fíjense que no cesa en el caso del 643. Se mantiene la responsabilidad de los padres en el 643, y el 643 es todo un procedimiento de delegación de la responsabilidad parental que se sigue ante un juez, que tiene que escuchar al menor, que tiene que dictar un acto homologatorio por un plazo de 1 año. Es decir, en ese caso el padre no se libera. Pero sí se libera si lo deja a su hijo de manera transitoria con otra persona. Estos son algunos desajustes que van apareciendo en el nuevo código, ¿no? Y fíjense que están prácticamente en el mismo párrafo. Perdón. Sí. No sé si lo tengo completo. ¿Es el 643 o el 1755? El 1755 determina que la responsabilidad de los padres es objetiva y que se cesa la responsabilidad de los padres cuando el hijo es puesto bajo la vigilancia de otra persona en forma transitoria o permanente. Acá lo que se objeta es la parte transitoria. Eso se objeta, porque puede dar lugar a fraudes también, porque el padre va a decir, se lo dejé 5 minutos a un amigo, me fui y ahí cometió el daño y yo no respondo. Lo contradictorio es porque no se libera el padre con el 643. Y el 643, que es el que está acá, es la posibilidad que el nuevo código le da a los padres de delegar el ejercicio de su responsabilidad en un pariente. No sé si lo han visto esto. Es un procedimiento que hay que escucharlo al menor, que se realiza ante un juez y que concluye con una resolución fundada del juez en interés del menor y por un plazo de 1 año, que se puede prorrogar. Entonces lo que no se... Claro, exacto, pero en ese caso no se libera el padre. En el otro caso sí. Entonces... ahí hay algún desajuste, ¿no? Porque también hay otra delegación que es al progenitor afín, que no lo contempla la norma, pero que sí establece que ese progenitor afín puede llegar a responder por el daño que cause el hijo menor, ¿no? Ese sería un caso también de delegación, pero el que menciona el artículo 1755 es el del 643. Lo otro ya lo vimos. Esto era lo que yo les decía. Los delegados, los tutores y los curadores responden como los padres, dice el código. En realidad no responden como los padres. Responden, pero pueden eximirse probando que le ha sido imposible evitar el daño. O sea, ellos mantienen una responsabilidad subjetiva. Es más atenuada la responsabilidad de los tutores, de los curadores y de los delegados respecto de los padres. Son responsables, pero no igual que los padres. El tema de los establecimientos también se ha criticado porque utiliza la negligencia, que es una de las especies de culpa. En realidad debió utilizarse otra denominación, porque si son imprudentes no responderían, si son imperitos tampoco. Es decir, habría que haber ido al género, pero bueno, son los detalles que por ahí en el apuro del código quedaron mal, ¿no? ¿Estamos? El tema, tal vez el más importante, ¿no? Es el de la responsabilidad por los daños causados por intervención de cosas. Los que litigamos en los tribunales de responsabilidad extracontractual sabemos que son los casos más habituales de daños y que en realidad nuestro país tiene una gran tradición con este tema para llegar finalmente al factor de atribución objetivo, ¿no? Aquí, cuando se analizan estas normas en la comisión, se hizo todo un bosquejo de toda la historia de lo que fue nuestro derecho en tema de responsabilidad por intervención de cosas. Aquí se afirma mucho de que Vélez Sarsfield había tomado el modelo del Código francés. Y en realidad
lo tomó y Vélez Sarsfield lo perfeccionó un poco. El Código francés, ustedes saben que tenía un eje que era la culpa sobre el cual giraba todo el sistema. A tal punto el 1382 del Código francés dice no hay responsabilidad sin culpa, toda persona responde por el daño causado con culpa. Y el 1384 establecía que se respondía también por las cosas y por las personas a su cargo, pero no decía con qué fundamento, si era con culpa, si se presumía la culpa o si era un factor objetivo. Por eso la jurisprudencia francesa trabajó mucho durante el siglo XIX. Hay varios fallos paradigmáticos de la Corte de Casación. Lo importante es que primero hubo un fallo en 1896, explota una caldera y ahí no se había probado la culpa del dueño de la caldera y sin embargo muere una niña, ¿no? Entonces la Corte de Casación dice, hay responsabilidad porque él no probó que no tuvo la culpa. Pero era una caldera, era algo inanimado. ¿Qué pasaba que en ese momento incluso no estaba bajo la dirección de ninguna persona? ¿Qué pasaba con los automóviles? ¿Eran hechos de las cosas o eran hechos de las personas? Y en 1930, la Corte de Casación francesa vuelve a analizar un caso de un accidente de tránsito y dice, bueno, en este caso, por más que lo hubiera conducido una persona, la responsabilidad es por la intervención de una cosa. Y ahí también se presume la culpa. Es decir, siempre tratando de ir progresivamente mejorando la situación de las víctimas. En definitiva, el Código francés tenía una distinción entre los daños causados por cosas inanimadas y por el hecho del hombre. Vélez Sarsfield toma ese sistema, pero tiene una tercera categoría, que es el daño causado por las cosas animadas, que él llamaba concretamente los animales, a lo cual le dedica todo un capítulo. Entonces, ¿cuál era el sistema nuestro originario? Bueno, daños causados por el hecho propio, 1109, se respondía en base a la culpa. Daños causados por cosas inanimadas, y en ese caso teníamos un artículo que después se derogó, que es el 1133, donde decía, el dueño o guardián responde si no prueba que no tuvo la culpa, o sea, se invierte la carga de la prueba. Y señalaba una serie de casos, por ejemplo, las caídas de macetas desde los edificios, las humedades por taponamiento de canaletas, las caídas de árboles por causas naturales. Estos eran los daños de esa época, ¿no? Por eso yo ahí anoté una frase que me pareció muy buena de Trigo Represas, que Vélez Sarsfield no era un profeta. Vélez Sarsfield no podía regular en esos tiempos la responsabilidad por los automóviles. Vamos a ver que el automóvil se inventa unos años después que se sanciona el código, ¿no? El automóvil a combustión de gasolina, ¿no? Tampoco había vías de ferrocarril, había 200 kilómetros de vías cuando se sanciona el código. Y eran a tracción a sangre. Entonces, la probabilidad de daños de ese tipo de cosas era muy baja. Lo más grave que le podía pasar a una persona era que lo patee un caballo o que se le caiga una maceta de una planta alta. No había daños de este tipo como los que tenemos hoy en día, ¿no? Que responden a otro tipo de riesgos. Entonces, ese era el esquema que tenía Vélez Sarsfield. Después, con la ley 17711 en el año 68 empieza un cambio importante, porque claro, ya se habían empezado a producir otro tipo de daños, ya el automóvil estaba generando perjuicios de una manera más habitual. Entonces se empieza a pensar ya no en el autor del daño, es decir, ya no se pensaba si el sujeto que había causado el perjuicio había obrado con culpa y de modo antijurídico. ¿A quién se miraba? Se había empezado a mirar más a la víctima, era un principio más solidarista. Y aparecen aquí los factores objetivos de atribución, el 1113 que todos conocemos, ¿no? Entonces se produce una reforma en el segundo párrafo del artículo 1113, en el año 68, que hace un distingo que generó
hojas y hojas sobre qué se entendía por daño causado con las cosas o por el riesgo o vicio de la cosa. Lo deben tener presente este tema. En el daño causado con la cosa, ¿qué nos decía el código? El dueño o guardián responde si prueba que no tuvo la culpa. Es decir, responsabilidad subjetiva con presunción de culpa. Ahora agrega el código derogado, ¿no? Pero si el daño se produce por el riesgo o vicio de la cosa, debe demostrar la causa ajena, o sea, los tres eximentes que le mencioné antes. O sea que la responsabilidad era objetiva solo para el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. No se mencionaba el automóvil en el 1113, pero ustedes saben que todas las demandas de daño aparecen en 1113 por accidentes de tránsito, pero la doctrina coincide en que era el fantasma que preocupaba a Borda cuando redacta el 1113, el automóvil. Era el ejemplo paradigmático de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Concretamente el automóvil en movimiento, era el ejemplo típico. Acá, yo les decía, se dieron muchas discusiones, porque, por ejemplo, todas estas llegaron hasta los últimos meses de vigencia de este código, ¿no? El hecho del hombre, del 1109, ¿cuál era? ¿El hecho puro del hombre? Es decir, cuando no tenía ningún tipo de intervención las cosas, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, son casos de laboratorio, porque puede ser una injuria, un golpe de puño si no tiene un anillo o si no se golpea cuando cae, pero no hay muchos casos de hechos puros del hombre que causen un daño, ¿no? Por eso, muchos autores como Pizarro, Zavala de González, decían que en estos casos del 1109 eran tanto los causados por el hecho puro del hombre como aquellos que la cosa era un instrumento de la acción humana, es decir, una persona que golpeaba a otra con un bastón. ¿Y cuáles eran los daños causados con las cosas? Bueno, cuando la cosa tiene una intervención activa, aunque no sea riesgosa, por ejemplo, una caída de un árbol por cuestiones ordinarias, ¿no? Y quedaba el tema del riesgo-vicio, donde ahí sí la responsabilidad era objetiva. Pero bueno, había una confusión con todo esto y mucho debate, sobre todo, de qué se entendía un caso y el otro, porque la responsabilidad cambiaba de un modo sustancial. Y tenía nuestro 1113 dos legitimados pasivos, el dueño o el guardián, a los cuales podía demandar en forma concurrente. ¿Qué pasó con nuestro 1113, no? Primero se cinde en dos normas. La primera, que trae una descripción del daño causado por el riesgo o vicio de las cosas y por las actividades, que este es el cambio más importante. Y la segunda norma, la del 1758, los legitimados pasivos. El 1113 ahora está en el nuevo código mejorado en dos artículos, 1757 y 1758. Les decía mejorado sobre todo por el tema, van a encontrar una redacción similar en el 1757, pero sobre todo por el tema de las actividades. Porque las actividades no estaban contempladas en el código que nos reguló hasta este año 2015, hasta el 1 de agosto, ¿no? Este caso del 1113, si ustedes se dan cuenta y recuerdan la redacción, está presente, les decía, porque se mantiene la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas. No menciona cosas riesgosas, habla del riesgo o vicio de las cosas. No hay un catálogo de cosas riesgosas, ¿no? Una cosa en una circunstancia, como dice Mosset, puede ser riesgosa y en otra no. Hay que analizar las circunstancias del caso, ¿no? Pero por eso es interesante que haya mantenido lo que el reformador del año 68 refirió como el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, no la cosa riesgosa o viciosa, sino el riesgo o vicio de la cosa.
Y en cuanto a las actividades, que es la novedad, la primera novedad importante, ustedes van a encontrar que se responde por 3 tipos de actividades riesgosas. Las que son por su propia naturaleza riesgosas, por los medios empleados o el riesgo circunstancial, es decir, las actividades riesgosas por las circunstancias de persona, de tiempo, de lugar. Esto prácticamente no registra antecedentes en el derecho comparado, ya vamos a ver. Hay algunos códigos latinoamericanos, sobre todo de la década del 80, el peruano, el paraguayo, que hablan del riesgo de la actividad, pero hablan de actividades riesgosas por su naturaleza o por los medios. Nuestro código da un paso más e incorpora las circunstancias que pueden volver o transformar a una actividad en riesgosa. Y el código vuelve a ser contundente. Dice acá, la responsabilidad para las actividades y cosas es objetiva. Inmediatamente que ocurre o que se redacta esta frase, nos dispara a las causales de exoneración que mencionamos. Es claro el código aquí. Y es claro también cuando dice que no eximen, porque acá no nos tenemos que confundir. La doctora Tanzi seguro habló de la tutela preventiva. El código pone un énfasis en la función preventiva, en el artículo 1708. Cambia totalmente la función de la responsabilidad civil. No es solo resarcitoria, como nos enseñaron a nosotros siempre, es también preventiva. Pero acá el código hace una separación muy interesante. El hecho que yo haya adoptado una medida preventiva no me exime de responsabilidad si se produce el daño. El cumplimiento de las técnicas de prevención ni la autorización administrativa eximen de responsabilidad. Esto es importante para actividades que por ahí pueden tener una autorización, por ejemplo, municipal, y aún así generar contaminación, por ejemplo, o cualquier otro tipo de daño. No puedo ampararme en el escudo de la autorización administrativa si cause un daño. Tampoco demostrar que tomé todas las medidas de prevención. Se produjo el daño, la víctima tiene derecho a resarcimiento, salvo las otras eximentes que sí se mantienen, pero estas dos no son eximentes. Yo les decía que me parece a mí muy importante que se haya mantenido la noción de riesgo, ¿no? Esto nos da muchas enseñanzas, la doctrina, sobre todo los autores de Córdoba, sobre qué se entiende por riesgo, ¿no? Porque hay una tentación que es hablar de riesgo una vez que se produce el daño, es decir, la actividad es riesgosa porque causó un daño, y esto no es así. El análisis del riesgo debe ser anterior. La actividad o las cosas son riesgosas antes de producirse el daño y no por la circunstancia de producido el daño. Por eso me parece muy bueno lo que dice Zavala de González, es decir, hay riesgo en nuestro código cuando torna anticipadamente previsible que se produzcan daños.